escolares. Y hacer un hincapié que todas las personas que vengan aquí a visitar nuestro municipio, que vengan a lograr aquí o aprovechar sus tiempos de vacaciones, que son bien recibidos, que guarden la compostura, que guarden las reglas de urbanidad, que no se desborden en el alcohol, la velocidad en los automóviles, y nosotros con todo gusto estamos para brindarle la atención y para recibir cualquier reporte. Nosotros también estamos prestos las 24 horas. Trabajamos los dos turnos, damos la seguridad al pueblo, damos un operativo de vigilancia a los planteles educativos a que no sean vandalizados, así como también damos una vuelta a todo lo que son las áreas de expansión aquí del municipio, donde la gente viene a pasar sus momentos agradables de compañía de su familia, y le hacemos el exhorto también para que no dejen ninguna lumbre por ahí prendida, alguna brasa, porque eso es lo que puede provocar algún incendio forestal. ¿Qué tipo de balnearios son? ¿Cuáles balnearios, por decirlo? Bueno, aquí nosotros tenemos 3 puntos donde se reúne la gente para disfrutar sus días. Tenemos el balneario municipal, tenemos el Pozo del Molino y el Pozo San Juanero. Son lugares muy concurridos por las personas cuando vienen aquí a hacer pasar sus vacaciones y su día de campo con la familia. Y siempre hacemos la indicación de que no se desborde el alcohol en esas reuniones. ¿Las cuatrimotos? Bueno, las cuatrimotos ya es un tema que ya pasó, porque aquí han hecho, ya hicieron conciencia las personas que usaban ese tipo de unidades, ¿verdad?, de muebles para transportarse aquí en la ciudad, que realmente son para otras áreas, son para el área rural o para las orillas de la ciudad, no son para andar aquí en el primer cuadro. Y ya hicieron bastante caso a los avisos que nosotros hemos informado aquí a la población, de que esos muebles no son para andar aquí en el primer cuadro, incluso no pueden andar más que una sola persona y que ande con el equipo de seguridad, para evitar una consecuencia fatal. Si sorprenden a un conductor joven, menor de edad, sin licencia, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros en la primera le damos la atención y informamos que pues no puede andar así aquí en la ciudad, ¿verdad?, ni menor de edad manejando, ni sin licencia, y aún que tenga permiso del padre tampoco puede andar aquí